una tarde que, bueno, para olvidar. Un poco por todo, por cómo se dio, hasta que nos metieron el gol. Bueno, tampoco es que estuviéramos haciendo un mal partido, íbamos de menos a más. Sabíamos cómo iba a venir el Arosa, que no iba a venir a atacarnos, sino a darnos el balón y a buscar transiciones. Y claro, si te hacen transiciones y tú no estás bien en esa faceta del juego, y igual demasiadas pérdidas, muchísimo más que cualquier otro día, el equipo estaba muy espeso y bueno, pues oye, al final el trabajo de ellos es recompensado con goles, el nuestro no, y bueno, a seguir trabajando. Esto acaba de empezar, pero tenemos que mejorar muchas cosas, eso por descontado. No estaba llegando y claro, ellos pues poco a poco pues se van sintiendo cómodos a la hora de defender, estaban a gusto y bueno, se fueron atreviendo y al final, ya te digo, si analizan los dos goles son errores nuestros, pero un poco provocado por la forma de juego que estaban teniendo ellos. Encima de eso se une de que yo creo que no tuvimos la tensión necesaria, o no la actitud, porque el equipo siempre tiene la actitud, pero no la tensión igual que te pide el partido. Estábamos un poco espesos, un poco en todo, estábamos como el tiempo. Y bueno, pues ya te digo, no pongo ninguna pega, ninguna objeción al triunfo de la Rosa, por supuesto que no, pero creo que podemos haber hecho bastante más. Nos vamos a volver locos ahora mismo, porque yo creo que en 14, 15 partidos, creo que llevo 16 partidos en el Marino. Para mí este ha sido el peor partido, pero creo que tenía que llegar algún día, ¿no? Dos partidos malos no se pueden permitir y no lo vamos a permitir, eso seguro. Bueno, la peor noticia, evidentemente, los lesionados. A ver cuál es el pronóstico. Bueno, esperemos que no se haga mucho, porque es una pena, ¿verdad? Pero son cosas del fútbol. Bueno, y a pesar de todo eso nos recompusimos y bueno, creo que sufrimos, porque esto hay que sufrir mucho. Y sí que es cierto que defensivamente estuvimos muy bien, en la línea que veníamos del último partido, y bueno, volvemos a tener por momentos lagunas en el juego con balón, nos cuesta combinar, no nos atrevemos, pero sí que es cierto que tenemos que crecer a partir de defender bien, de mantener portería cero. Y sí que es cierto que ellos tuvieron balón, nos incluso por momentos nos hicieron replegar demasiado, pero creo que al final en el cómputo global en ocasiones estuvimos muy parejos, ¿no? Muy satisfecho por el trabajo del equipo un día más, porque sabemos lo que queremos, sabemos dónde estamos, y ahora pues seguimos intentando con balón. La verdad que creo que tenemos, repito, lo comenté la semana pasada, ¿no? Creo que tenemos jugadores para intentar algo más, y sobre todo a partir de medio campo, que jugadores con buen pie. Pero sí que es cierto que bueno, pues no estamos con balón bien, pero sí que el aspecto defensivo por parte de todos es francamente bueno, y eso, bueno, pues es un paso importante para seguir creciendo, ¿no? Es un poco aventurar, no parece ser que tiene una molestia ahí, no está muy claro lo que pueda ser. Bueno, estaba el doctor del Marino, al cual le damos las gracias desde aquí, y bueno, pues parece ser que a lo mejor no es tanto como en un principio pensábamos, ¿no? Sí, claro que está fuerte. Creo que ha sido una prueba importante para el equipo. Todos reman en la misma dirección, repito, sabemos dónde estamos, lo que queremos ser. Otra vez 3 puntos menos. Bueno, pues eso es un aliciente importante, y sobre todo porque hay muchos jugadores que debutan en segunda B, en esta nueva categoría, y esa ilusión y esas ganas de seguir creciendo, y esas ganas de sumar, y del equipo, bueno, pues ser maduro en muchos sentidos y en muchos aspectos, a pesar de ser en una categoría nueva. Al final es la grandeza que tiene este equipo, que muchos llevamos juntos muchos años, nos conocemos de otras etapas, de otras ocasiones, coincidimos aquí, y año a año, día a día, se ha ido forjando un equipo, un grupo humano maravilloso, amistades, y en el momento de la primera acción de Robert es una hostia anímica, pero entra Julito como un jabato y el equipo pues por Robert, y luego pasa la de Alex Cobo y entra Manu como otro jabato, y en el descanso lo hablamos, 1-0, pues vamos a hacerlo por ellos, porque oye,
porque es así. Y bien, y el equipo, pues, entre otras muchas armas y bazas deportivas, pues lo anímico lo sacó a flote y sirvió de gran ayuda pues, para ponernos 2-0, 0-2, perdón, y teniendo ocasiones pues para más. Que nosotros sí mostramos muy buena determinación en tres cuartos, sobre todo en esas acciones ofensivas, finalizándolas, llegando con bastante gente, con buena precisión en los centros. Bueno, muy bien, y trabajo defensivo espectacular en todo el equipo. Muy bien, un campo muy difícil, un rival con mucha experiencia, una entidad muy seria como es el Marino y el Arosiña, que sigue pico y pala. 6 puntitos y bueno, para disfrutar, para estar más juntos que nunca y para continuar y bueno, que las lesiones, tanto la de Robert como la de Cobo, pues sea lo menos posible. Boca estos 3 puntazos ante un rival que nos ha puesto las cosas realmente difíciles, hemos tenido que competir desde el primer minuto, nos ha costado a nivel de tener el balón y demás, es una asignatura pendiente que creo que tenemos y de mejora, pero bueno, lo más importante es que el equipo sabe lo que tiene que hacer, hay mucha unión, trabaja desde el primero al último como el que más. Las lesiones es la parte negativa del partido, esperemos que se quede en sustos, pero bueno, los que han entrado, tanto Julio como el portero Taboas, lo han hecho estupendamente, ya veis el golazo que ha metido el capitán y ya te digo, me quedo con ese trabajo. El equipo, es cierto que lo ha hablado en el descanso, después del 0-1 que íbamos, teníamos que rendir al máximo con nuestros compañeros que habían salido de esa forma tan drástica y muy contentos, la verdad. O sea que yo creo que este equipo está capacitado para seguir mejorando y seguro que a lo largo y el transcurso de la temporada iremos mejorando positivamente. La red que la toca un poquito y en realidad al principio parecía que iba fuera, pero bueno, ha entrado en lo importante, contento por debutar y hacer un gol, pero sobre todo, ya te digo, por el trabajo del equipo y la unión que veo. Fueron 3 puntazos más, trabajazo del equipo, como venimos haciendo toda la temporada y el año pasado y dejándonos la piel por todos los compañeros y por toda la gente y 3 puntazos trabajadísimos. Es que eso es la parte mala del fútbol, cuando ves que un compañero le pasa algo así, pues la verdad que te pones en su lugar y sufres por él también, pero bueno, esperemos que los valoren y que todo quede en un susto y pronto puedan estar para ayudarnos. Bueno, nosotros a seguir trabajando partido a partido y a lo que nos venga. Nunca nos vamos a poner límites de nada y a seguir trabajando todas las semanas para competir igual que lo estamos haciendo y seguir sacando puntos. Bueno. Sí, la gente también. Ya vimos el primer partido en la Lomba y hoy la gente que vino aquí, cómo animaron y la verdad que así da gusto. En los momentos en los que te toca sufrir te dan ese impulso y cuando las cosas van bien pues a disfrutar con ellos y eso, a seguir disfrutando juntos y sacando resultados. ¡Vamos! Y Asturias con los 3 puntos. Esteban, déjalo a la chavala, hombre. Deja a la chavala, vamos ahí. ¡En lo más! Vamos, pásame la sardina, Gonza. Pásame la sardina. De manera, che arte pizza! Che arte!